México aprobó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Recientemente hubo un caso muy sonado de dos mujeres indígenas de Guerrero que fueron violadas por miembros del ejército mexicano, y el Estado mexicano tuvo no hicieron nada, etc. Las mujeres fueron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Estado mexicano tuvo que indemnizar de culpa, etc. Y hubo un acto que se hizo en el Museo de la Tolerancia dentro de esto está. ¿Por qué? Porque el Estado mexicano no hizo ninguna reserva sobre estos puntos. Pero esta convención tiene un capítulo religioso sobre el cual el Estado mexicano ha hecho reservas. Hizo reservas en materia de derechos políticos de los religiosos y precisamente en el capítulo de la convención que habla de libertad religiosa. ¿Sí? Entonces, esto genera para las personas que no están especializadas en el asunto, puede generar un cierto desconcierto, ¿sí? Porque el Estado mexicano hace reservas en el capítulo de libertad religiosa. Entonces, este es un primer problema que queremos dejar planteado para que podamos entender qué implica la libertad religiosa. Es interesante destacar que cuando se hizo la reforma constitucional en 1992, se agregaron ciertos capítulos, se cambió el tercero constitucional, quitando la educación laica en escuelas privadas, autorizando a las escuelas privadas a la educación religiosa. El quinto constitucional prohibía la existencia de órdenes monásticas porque planteaba que iba contra el ejercicio de la libertad de las personas. Se eliminó esta prohibición de órdenes monásticas, que era un cierto trabajo dentro de la clausura. Y se cambió, se hicieron algunos agregados en el 24, en el 27, las iglesias pudieron pasar a tener personalidad jurídica. Antes prohibía expresamente que las iglesias tuvieran personalidad jurídica, y en el 130 se refiere a los derechos políticos de los religiosos. Hay un cambio que está también en materia civil, que es en el 92, en que se prohibía a los sacerdotes heredar, y solo podían heredar, inclusive a los ministros de culto, perdón, podían solo heredar de personas hasta el cuarto grado de parentesco, prácticamente papá, mamá, hermanos, etc. Esto de la prohibición de heredar era una cuestión aparentemente insólita, pero estaba referido a toda una tradición que los historiadores hemos podido realizar de acumulaciones de bienes a partir de la herencia a instituciones religiosas. En este caso, solo se puede heredar, de cualquier persona, pero no se puede heredar de personas que estuvieron o están al cuidado espiritual del ministro del culto. ¿Sí? Hay quienes, hace poco hubo un escándalo, que sigue situación escandalosa, pero se ha alargado, que fue la presunta apropiación del obispo Onésimo Cepeda de 130 millones de dólares o más en cuadros de firma de una viuda de la familia Escarra, los dueños, no los de Televisa, sino los de Radio Fórmula. Y hay quienes tenemos la hipótesis que en realidad el pagaré ese de los 130 millones de dólares que Onésimo Cepeda dice que dio en efectivo. Todo el mundo dice, bueno, ¿dónde sacó los 130 millones? ¿A qué se dedica para andar con esa cantidad de efectivo? En realidad
realidad era una donación, era una herencia. Como no podía nombrarlo heredero a Onésimo, le dije, no pagaré, y si te debo esto, y tú te lo cobras a los chinos maestros. Sí, es una explicación bastante de cómo se le puede dar la vuelta a la ley. Entonces había la otra cuestión que queda clara en el 92, es que la religión es una cuestión que se hace en los templos y en el ámbito privado de las personas. Y que las personas pueden elegir la religión que les plazca, así dice la Constitución. Entonces, más o menos este es el acuerdo. No voy a abundar sobre las condiciones políticas del momento, etcétera, pero no podemos olvidar que en esa época Carlos Salinas de Gortari estaba en una crisis de legitimidad muy grande, porque todo el mundo estaba convencido que las elecciones del 88 no las había ganado el PRI, sino que las había ganado el Partido Nacional, y aparecen en escena un grupo de 5 prelados en la toma de posesión de Salinas. Podemos decir que a partir de que en realidad los cambios en la política religiosa del Estado mexicano se habían iniciado desde antes. O sea, el presidente Luis Echeverría Álvarez, ustedes recordarán, visitó el Vaticano, un Estado que no era reconocido por el Estado mexicano. Visitó el Vaticano, se entrevistó e invitó al Papa a que viniera a México. La invitación esa no se había podido concretar porque Pablo VI entró en una situación de salud muy delicada y no hablar de Juan Pablo I, que solo vivió 33 días, ¿no es cierto? Y entonces, quien hereda es Juan Pablo II. Con esto empieza una estrategia de relación del Estado. No hay que olvidar que, como parte de esta distensión entre el Estado mexicano y la Iglesia Católica, está la construcción de la nueva Basílica de Guadalupe, que es financiada con fondos del Estado mexicano. El abad Schulenburg, el abad de la Basílica, escribió un libro que se llama Memorias del último abad, se llama, editado por Porrúa. Muy interesante, donde describe que llegaban los funcionarios con maletas llenas de billetes para pagar la lista de rayas, proveedores, etc., ¿no? Y en la presentación del libro, que se hizo en el Club de Industriales en Mayo, ahí fue el contador, si no recuerdo pasar la triste, que explicó que él había llevado muy bien la cuenta y que no había nada oculto, porque se acusaba, recuerdan ustedes, al abad de haberse quedado con el dinero, etc. Bien, entonces, en realidad, la disputa por sacar a Schulenburg de la Basílica no era por un problema de una gran preocupación, podríamos decir, sobre cuestiones pastorales, sino que el cardenal Norberto Rivera controla el 90% de los ingresos de la Basílica y le da el 10% de los ingresos de la Basílica a la Conferencia del Episcopado Mexicano para que se lo reparta. ¿Sí? Son más de 80 diócesis, ¿no es cierto? El 90 queda acá y el 10 va para acá. Antes, Schulenburg tenía una estrategia distinta y él financiaba más o menos parejo a todo el Episcopado Mexicano. Entonces, en realidad, hay que entender que la disputa, si Juan Diego había existido o no, y todas las cosas de Schulenburg, en realidad no era un problema tan político, sino que era algo muy concreto. Era ver cómo sacarlo para dejar al resto de la conferencia sin dinero y tener que tener controlada a la conferencia con el dinero de la Basílica. Según declaró el canciller Banfors, a proceso en 1982 aproximadamente, entran a la Basílica 25 millones
de dólares, entraban a la Basílica 25 millones de dólares de los de aquel entonces, ¿no es cierto? Entonces, definitivamente es uno de los santuarios que tiene más recursos. Hay otro compromiso que hace la Iglesia Católica con el Estado como parte de esta política de distensión. Y uno de estos compromisos es desmantelar la teología de la liberación latinoamericana en México. Y en otros países, en este momento ustedes recuerdan al estado del conflicto salvadoreño, en el río del salvadoreño, también en el conflicto en Nicaragua, etc. Este desmantelamiento de la teología de la liberación latinoamericana coincidía con la política neoconservadora de Juan Pablo II. Entonces, comienza un proceso de sustitución de los obispos por que estaban vinculados a la teología de la liberación latinoamericana y algunos vinculados a la teología india. Comienza un desplazamiento de estos obispos por obispos más conservadores. El elemento icónico más notable es el desmantelamiento del Seminario Regional del Sureste, que era un seminario interdiocesano que tenía esta línea de la teología de la liberación latinoamericana y quien completa el desmantelamiento, por cierto, entonces el obispo de Tehuacán, Norberto Rivera Cabrera. De alguna manera, los especialistas consideramos que el brinco de un obispado de tercera categoría, como podía ser Tehuacán, habiendo gallos, podríamos decir, más fuertes, como los obispos de Jalapa, etc., fue como un premio a Norberto por mantener el seminario regional. Entonces, pero aquí hay un personaje que no podemos perder de vista, que es el multiconocido, nombrado, mencionado, etc., que acompañó al Papa en la primera, segunda y tercera visita. El único mexicano que se sube al avión del Papa. Ese es un fray Maciel de Gollado, ¿cierto? Él es el único jerarca religioso mexicano. O sea, no sube con el Papa para llegar a México, ni siquiera el presidente de la conferencia de episcopado, que hubiera sido así si uno podría suponer que por cortesía, sino que era una forma en que Juan Pablo II, o sea, beato, ¿no es cierto?, en cualquier momento tiene algún milagro y santo, debemos entender que era una forma de dejar perfectamente claro que el hombre de su confianza era así, ¿no? Entonces, esto no hay que perderlo de vista. Y Maciel era un poco el que intervenía en meter en Roma la designación de los obispos y de los arzobispos. O sea, él tenía un juego bastante grande. Tengo testimonios recogidos, no voy a explicar cómo, de obispos que no tenían ningún empacho en reconocer que le debían la posición a Maciel. O sea, así de sencillito. Y entonces Maciel armaba una suerte de ternos de 4, ¿no? O sea, la conferencia del episcopado proponía 3 personas para ser obispo no sé dónde, y él metía 4, ¿no es cierto?, etcétera, ¿no? Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta porque no todos los obispos lo consiguen meter Maciel, ¿sí? Esto hay que tener claro. Hay otros que no están tan en su línea, que también se le cuelan, hay cuotas para los religiosos, etcétera, pero sí hay una serie de medidas. Una de ellas es mantener la presencia de los obispos jesuitas. Los jesuitas tenían un par de obispos en la conferencia y quedan totalmente fuera. El caso de Raúl Vera, que es como el último obispo de Teología de la Liberación, está porque Vera en eso fue muy cuidadoso. Vera se portó absolutamente conservador hasta que lo nombran coadjutor en San Cristóbal la Casa, y entonces ahí como que se cambia el cassette y sale ahora el chip del
ahí ponen el otro chip y ahí no saben qué hacer y ya está, ¿no? Entonces, ahora, hay otro elemento que hay que tener en cuenta para analizar lo que está pasando, y es que el Estado mexicano toma como modelo de derecho religioso, de derecho eclesiástico del Estado, así se le llama, al caso español. Entonces, al sistema jurídico español. Esto es la otra cuestión que hay que tener en cuenta para ver para dónde vamos, ¿no? O sea, no es que esta gente está innovando, está creando inventando nada, sino que está aplicando el derecho español, ¿sí? Bien, entonces, ahora, volvamos entonces, hay otro antecedente, que está en el documento en la entrevista que me hicieron en Reforma, en Enfoque. Nunca el Papa vino en periodo electoral. O sea, las 5 visitas anteriores que hizo Juan Pablo II fueron fuera de los periodos electorales, ¿sí? Esta es la primera visita que coincide con el arranque de la campaña. O sea, al día siguiente que el Papa se va de México, comienzan las campañas electorales de acuerdo al calendario electoral. O sea que tampoco se puede ser muy ingenuo con respecto a esto. Bien, ahora, hay que entender que hay otro asunto que de alguna manera vimos cuando hicimos la presentación del libro de Iván Franco Cáceres, aquí mismo, que el PRI y sus obispos, el caso de Rie. Rie es el arzobispo él estaba en Tijuana de obispo y actualmente es obispo en Mérida, Yucatán. Y es priista, es un obispo que abiertamente ha operado para el PRI. Pero, de alguna manera, en el Pacto de San José, en esta Convención Interamericana de Derechos Humanos, se fija que el concepto de vida es desde la concepción. O sea que el convenio está absolutamente en contra del aborto o de medidas de control natal. El Estado mexicano hizo una reserva que dice más o menos lo siguiente: en México este punto no se aplica porque este asunto es materia de legislación a nivel de cada estado. Esa es la razón por la cual en la Ciudad de México puede estar la legislación que está, que legaliza el aborto, y en otros estados de la República meten presa a una mujer que abortó o supone que abortó, ¿no? Esta es la restricción, la reserva, así se llama técnicamente, que hace el Estado. Si se levanta, por ejemplo, esa reserva, automáticamente quedaría prohibido el aborto en todo el país. No sé si está clara el asunto, ¿no? Entonces, estos son los juegos legales. Ahora, cuando hay un libro muy interesante, es una ley para la libertad religiosa, que está editado por la Fundación Cambio 21. Este libro, la Fundación Cambio 21 es lo que actualmente era la Fundación Colosio, que es un poco la fundación del PRI, ¿no? Entonces, aquí este libro, se lo recomiendo, recoge toda la polémica y la discusión que se da en el Congreso. Es muy interesante porque el PAN dice, bueno, conseguimos lo que era posible. Incluso, pero vamos por más. Pero ahora no es el momento. Pero ellos dicen, esto no garantiza la libertad religiosa.
Entonces, hay otro libro que está editado por la Secretaría de Gobernación, el color es muy sugerente, ¿no es cierto? Está editado en 1978 por la doctora María Concepción Medina González, que se llama Una puerta abierta a la libertad religiosa. Este libro es imprescindible leerlo, se voy a hacer un resumen de algunos aspectos, para entender qué fue el cambio constitucional, porque si no, no lo entendemos. Hay dos interpretaciones jurídicas en México sobre la libertad religiosa. La interpretación, podríamos decir, más laica. Dentro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM están las dos líneas, no hay que irse muy lejos. El ideólogo de la construcción laica es el doctor Jorge Carpizo. Y el ideólogo de la concepción más eclesiástica es el doctor José Luis Soberanes, que fue presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero que además es miembro del Opus Dei. O sea, entonces, Soberanes puede haber hecho algunas cosas y hay una disposición, un documento muy interesante que saca la Comisión de Soberanes en que establece la libertad de conciencia. Dice que los testigos de Jehová, los niños testigos de Jehová, tienen derecho a la educación, como derechos del niño, y que tienen que obedecer a sus padres. Entonces, no puede, en esa dicotomía entre obedecer a sus padres, que dice que no salude del círculo nacional, en el canterismo, etc., y el derecho a ser educados, prima el derecho a la educación. Por lo tanto, no se lo puede correr a ningún niño testigo de Jehová de la escuela, porque no saluda la bandera. ¿Sí? Este es un documento que es el número 5 sobre el derecho de los niños testigos de Jehová, y lo hace extensivo a los maestros. Ahí ya no son niños, hay otro documento que saca la CNDH sobre los maestros, que no es gran caso, pero les interesa legalizar la objeción de conciencia. Y el otro que formaliza la objeción de conciencia es el gobierno del Distrito Federal. Cuando se aprueba la ley referida al aborto, ha incluido un artículo que dice que los médicos, enfermeras, etcétera, pueden objetar realizar este tipo de operaciones. ¿Sí? Entonces, pero ¿por qué esto de la objeción de conciencia? Por ejemplo, en los Estados Unidos el aborto es legal a partir de una disposición de una Corte de Justicia, pero los representantes no dan, republicanos que están en contra del aborto generalmente, no dan recursos para financiar el aborto. O sea, el aborto es legal, pero no lo puedes incluir en la seguridad pública. Tienes que financiarlo sin fondos federales. ¿Sí? Por ejemplo, en Italia el aborto es legal desde 1979, en que se hizo un referéndum y se legalizó el aborto. Entonces, los médicos católicos decían que no iban a hacer abortos en las instituciones públicas porque iban contra su conciencia. No sé si está claro. En España hay un obispo que dice que sus impuestos no tienen por qué servir para financiar a esa bola de ateos que hay en España, ¿no? Vamos a ver. Entonces, esto es la objeción de conciencia en lo público puede tener una serie de consecuencias en que una minoría puede paralizar a una mayoría. No sé si está claro. Porque otra cosa es la objeción de conciencia en lo personal. ¿Sí? Por ejemplo, Víctor Krugman, un conocido antropólogo,
dijo que no quería ir a la Segunda Guerra Mundial, que no quería matar a nadie. Entonces le dijeron, bueno, no hay problema, igual te reclutamos. Y fíjate que necesitamos gente habilidosa para desarmar bombas en las ciudades británicas. Entonces tú no vas a tirar ningún tiro, sino que este colega que pasó toda la Segunda Guerra Mundial desarmando bombas. Las bombas que tiraban los alemanes y no explotaban, ¿no es cierto? Había que quitarle el reclutador, etc. ¿No? Entonces, una cosa es la objeción de conciencia en lo individual. Por suerte nunca explotó y es uno de los mejores antropólogos. Entonces, esto hay que entender este concepto de objeción de conciencia. No sé si está clara la cosa, ¿no? O sea, una cosa es lo individual. Por ejemplo, los menonitas salieron de Canadá y se vinieron a México porque el gobierno canadiense los quería reclutar para mandarlos a la Primera Guerra Mundial. Y entonces negociaron con Plutarco Elías Calles un convenio donde no hacen el servicio militar, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y por eso llegaron a México, huyendo habían salido en 1905 del Imperio Ruso porque el zar se los quería reclutar también, y se fueron a Canadá, y en Canadá también se los querían reclutar. Bien. Entonces, lo que hay que entender es que en términos públicos el derecho a objeción de conciencia tiene muchos problemas. Hay otra cuestión que está referida a la libertad religiosa y el Convenio de San José. El Convenio de San José dice que se tiene que dar religión en la enseñanza. Y hasta ahí para. Pero en este libro un conjunto de teóricos dicen que los católicos mexicanos están siendo discriminados en México. ¿Sí? Entonces, uno pareciera bueno, que los tienen así como en las cavernas, ¿no? O sea, en las catacumbas. ¿Y por qué dice que son discriminados? Por lo siguiente, dice, y este es el punto de la cuestión que está detrás del concepto de libertad religiosa. Dice, si yo tengo dinero para mandar a mi hijo a una escuela privada, ahí puedo decidir qué educación le van a dar en la escuela a mi hijo. Puedo mandar a una escuela privada laica o confesional, ¿no es cierto? Sí, estamos de acuerdo. Pero, entonces, este grupo de juristas dice que los católicos están siendo discriminados en México porque los católicos pobres, que se vienen con el vaso, ¿no? Que no tienen dinero para financiarse en una escuela privada, no son educados en forma religiosa. Entonces, pero si se cambia en que la libertad religiosa implica la aplicación de lo religioso en lo público y en lo privado, el concepto de lo público implicaría que se incluye educación religiosa en las escuelas públicas. Y esto ya fue formulado en distintas oportunidades. Ahora ya no mencionan el tema porque están esperando a que se ratifique el artículo constitucional en el Senado. Ellos dicen, bueno, a los niños no se les dan valores, ¿no? Y entonces, como que la única fuente de valores es la religión. Entonces, lo que tiene que hacerse es un referéndum, aula por aula, en que los padres deciden si dan o no educación religiosa. Eso también está planteado acá y está planteado en varios documentos generados por este conjunto de juristas mexicanos católicos, por decirlo a la simplificación. Entonces, este referéndum aula por aula implicaría que habría que dar una clase de religión en las escuelas. Y como evidentemente las minorías religiosas siempre van a perder el famoso referéndum, entonces siempre quedaría la educación católica. ¿Sí? Y ahí es donde tratan de seguir el modelo español. En España es así. Y hay colectivos de otras propuestas religiosas que se consiguen organizar, y entonces hay escuelas donde se da Islam, ¿sí? O donde se da
Pero, por ejemplo, los protestantes no consiguen tener una masa crítica para dar al protestantismo, al menos no existe. Entonces, no se podría dar una doctrina protestante. Cada denominación tiene sus propios planteos educativos, etc. De tal manera que esto implicaría la concepción de educación religiosa y eliminar esta discriminación de las que son víctimas los católicos mexicanos. Ahora, ¿por qué? Porque las demás cosas la Iglesia Católica ya lo hace, lo ejerce sin problema. Acceso a los medios de comunicación, tiene el acceso que se le dé la gana. Actos públicos, por favor. Y además cuando hacen algo público no juntan mucha gente, ¿no es cierto? En la peregrinación que Norberto hizo, y la anunció con bombo y platillo, Norberto no consigue juntar en peregrinaciones entre más de 5 o 10.000 personas. ¿Sí? Que es una cifra bastante baja frente a nosotros. ¿Sí? El Estadio Azteca, donde cuando la beatificación de Juan Pablo II, que era una especie de show cultural, artístico, no juntaron más de 50.000 personas, pero solo los testigos de Jehová llenan el Azteca 3 días seguidos. Los cristianos llenan el Azteca, lo han llenado por lo menos 3 o 4 veces al año. Norberto para su cumpleaños convoca a rezar un rosario en la Plaza de Toros o en el Estadio del Atlante, que en general el rating anda por 10 o 12.000 personas, y que consigue más o menos llevar gente movilizando al movimiento de la renovación carismática y otros movimientos que están más o menos estructurados, ¿no? Entonces, ¿cuál es el asunto? Ustedes recordarán cuando trajimos nuestro libro sobre pluralidad religiosa en México, ahí está un poco como quien dice la madre del borrego. O sea, definitivamente en México se bautiza en la Iglesia Católica el 73% de los que nacen en ese año. Pero hacen la primera comunión el 53%. Y se confirma el 40%. ¿Sí? Entonces, ¿por qué les interesa la educación religiosa en las escuelas? Simplemente porque ya los padres de familia no endoculturan a sus hijos en el catolicismo. ¿Sí? Hay un abandono bastante significativo de este proceso y estamos hablando de que generalmente la confirmación se hace a los 12, 13, 14 años. De ahí en más todavía el personal tiene tiempo para irse a otra parte, ¿sí? O para irse a su casa y decir que no quiere saber nada de los curas. No sé si me explico, ¿no? O sea, que en realidad esa cifra del 40% de los confirmados no quiere decir que sea el 40% de los católicos más o menos inactivos. Creo que pueden ser menos. Ahora, tampoco todos esos católicos en activo responden a los obispos y a los sacerdotes, ¿sí? Como ustedes sabrán, por ejemplo, Javier Sicilia y Emilio Álvarez y Casas son católicos de teología de liberación, se andan golpeando el pecho todos los días y no están de acuerdo con el cardenal, y el cardenal está de acuerdo con ellos. Entonces, sí estamos de acuerdo en esto, ¿no? Entonces, en esta perspectiva, la Iglesia Católica, pero puede ser que en ese referéndum, aula por aula, escuela por escuela, que hagan muchos de estos católicos que nunca se paran por la Iglesia, digan pues que mi hijo ahí le den unas clases. O sea, esta es más o menos la realidad. O sea, ir sobre los niños, sobre ese 73% que fue bautizado, como clientela cautiva para ver si pueden fortalecerse. Si sigue la tendencia, la Iglesia Católica se queda sin sacerdotes y con muy pocos feligreses. ¿Sí? La tendencia es, para que ustedes tengan una idea, nosotros hicimos un cálculo sobre los sacerdotes en México. En México la Iglesia Católica tiene 12.000 sacerdotes. No tiene 21.000, tiene
la tasa de reposición es del 0.6%. Eso quiere decir que el proceso de jubilación del personal y que nadie quiere que fallezca, pero todo nos toca, ¿no es cierto? Puede estar en una situación muy delicada. Entonces, la situación es esa. Ahora, hay otro problema que surgiría, que es quién va a dar religión en las escuelas. Porque para eso hay que contratar personal de religión. Y entonces, ¿quién designa a los que dan religión? En el modelo español, los obispos designan, o los colectivos religiosos, los obispos designan a los que dan religión en las escuelas. Y lo paga el Estado español, no los paga el Estado. Esto da lugar a algunas cosas bastante sabrosas. ¿Qué pasa cuando un profesor de religión se divorcia? Lo corren. Cuando se casa con un divorciado, por ejemplo, ¿no? Una docente despedida por casarse con un divorciado. 11 años de pleitos que condena a la educación en la iglesia a readmitir a la profesora, y el Estado le debe pagar alrededor de 200.000 euros de salarios caídos. Por supuesto, el obispo va a decir: no estoy de acuerdo con que se reponga, porque sigue casado con el temible divorciado. Y entonces el Estado le tiene que pagar los salarios caídos y la indemnización. Ahora, este es el panorama que si hubiera esta hipótesis. Entonces, ¿por qué? Porque, y esto implica que libertad religiosa y esta transformación de lo público y lo privado. No sé si me explico. Si antes está en lo privado, cada padre le enseña religión a su hijo en la casa, o se lo lleva a la parroquia más cercana, o a no sé dónde, a que una catequista o que fuere de si se transforma en una actividad pública, entonces los pobres católicos, que son discriminados en México, los católicos pobres, entonces podrían hacer que el Estado, por ejemplo, diera esta. Más o menos, este es el panorama. Ahora, esto nos explica por qué la reforma del 24. ¿Por qué hacen ahora la reforma del 24? De alguna manera, ¿sobre qué sector puede influir la Iglesia Católica? Y esto nos mete en otra dinámica. Bueno, este es más o menos una gráfica. De acuerdo a las investigaciones de orientación, el 63% de los mexicanos se declaran de centro derecha o de derecha. ¿Por qué esto tiene que ver con las elecciones? Que sería la otra parte de lo que decimos. Porque, en definitiva, el Papa solo puede influir, después de todas estas cuentas, sobre alrededor del 13-15% del electorado. Ahora, esto influye en lo que llamamos un modelo complejo de toma de decisiones. No es el dedo, ¿no? Y que el 15% de los mexicanos van a ir a votar por esto, sino que esto puede generar que cierta orientación en el voto. ¿Sí? ¿De acuerdo? Cierta orientación en el voto, van a seguir al pie de la letra. Entonces, en la izquierda, que es el 37%, es una investigación de reforma, Andrés Manuel tiene el 48 y el 41%. Peña Nieto tiene 31 o 30%. Estas investigaciones son de antes de lo de Paulina y ese tipo de los hijos que se encontraron, ¿no? Y el PAN tiene el 4 y el 14% en la izquierda y el centro izquierda. O sea que el PAN no existe en el sector, en la franja de que se denomina de izquierda y el centro izquierda. ¿Estamos de acuerdo? Pero esta es centro derecha y derecha. Y aquí Peña Nieto tiene niveles de aceptación
en el orden del 46%. Y el Partido Acción Nacional tiene 25-26%. Incluso hay un sector del centro, centro-derecha, etcétera, que vota por Andrés Manuel López Obrador. Alrededor en el centro el 24% y en centro-derecha y derecha 16 y 18% de derecha. ¿Sí? Para que vean lo que es el surrealismo de la política mexicana, ¿no? Bien, entonces, pero aquí nos interesa el Partido Acción Nacional. ¿Y por qué? Porque, curiosamente, el Papa antes venía a varios lugares y se daba una recorrida por varios estados, ¿sí? Excepto cuando vino a Mérida, Yucatán, que era una situación muy peculiar. Pero después anduvo dando su vuelta. Aquí no, aquí vienen exclusivos a Guanajuato. Y, o sea, solo va a territorio sur. O sea, definitivamente, el Partido Acción Nacional le tiene que quitar a Peña Nieto. La diferencia que tiene el PAN con Peña Nieto son 20 puntos porcentuales. Entonces, definitivamente, si consigue rasurar 13 puntos, más lo que tiene de voto duro, con eso ya se puede llevar el proceso electoral. A la izquierda le conviene que, como evidentemente en un sistema tripartidario, nadie sería raro que alguien saque más del 30, 38, 40% en un sistema tripartito. Si yo saco 38, me la llevo. ¿Sí? ¿Sí está claro? Y entonces, lo que el PAN, que son los asuntitos de estos, en la izquierda y centro-izquierda no tiene nada. Lo que tiene es centro, centro-derecha y derecha. Y eso es donde tiene que comérselo al PRI. O sea, aquí el que pone, o sea, en definitiva, para decirlo en términos sencillos, el PAN tiene un guajolote y el PRI tiene una vaca. En los sectores conservadores, ¿no? Entonces, le tengo que quitar la vaca, ¿no? Y transformar la vaca en guajolote, ¿no? O sea, y ahí es donde se puede entender algunos elementos iconográficos de, por ejemplo, en León hicieron un mural dedicado a los mártires del fraude electoral de los 46, etcétera. Bien, más o menos este es el asunto. Ahora, ¿por qué cambiar la Constitución? Porque el PRI de alguna manera quiere seguir teniendo apoyo del clero en ciertas zonas y tiene que darle, como se diría, una prueba de amor. Entonces, ya cambiaron la Constitución de 18 estados y ahora cambian el 24 constitucional, ¿no? Y no aprueban el horrendo 40 del Estado de ahí. O sea, y en ese dar la prueba de amor también se puede negociar cuotas de apoyo con los obispos en corto a nivel de los estados, a otro nivel, ya no a nivel federal, sino a nivel local. Entonces, si más o menos está claro. Entonces, son 3 eventos, que uno la discusión sobre cuestiones de salud reproductiva, otra la discusión sobre libertad religiosa y la educación religiosa en las escuelas, y la visita del Papa para tratar de influir sobre ese electorado no todavía de la Iglesia Católica. Tiene posibilidad de influir. Ahora, también hay un sector que estaría en contra de lo que se supone que indica el Papa. Esa es otra historia. Bueno, muchas gracias. Más o menos bueno, en torno a lo del ecumenismo, ¿no? En general, la figura del ecumenismo es algo que se da en el mundo del protestantismo histórico, metodistas, presbiterianos, bautistas, nazarenos, etc. Cuando se hacen los cambios constitucionales, Salinas tenía la idea del modelo, Salinas y los políticos no tenían la idea de lo que era el mundo no católico.
tenían la más mínima idea. Ellos, pero ni siquiera tenían idea de lo que era el mundo católico. Ellos pensaban que negociando con el nuncio apostólico, o el delegado apostólico en ese momento, iba y le daba línea como si fuera el PRI, ¿no? Que se iban a cuadrar con esa estructura. No entendía que, en definitiva, aunque el catolicismo tiene una estructura bastante vertical, el catolicismo simultáneamente es una estructura segmentaria, o sea, cada segmento hace lo que le parece. Y entonces, cuando uno habla con la gente de teología de liberación, le podrían decir, el Papa está de acuerdo con nosotros. No, pero oye, Ratzinger acaba de firmar este documento contra la teología de liberación. No nos dice contra ciertas teologías de la liberación. Y en realidad, los malos son los otros. Nosotros somos la parte buena de la teología de liberación. Aquí está aprobando la teología de liberación. Entonces, ¿por qué? Porque en el caso del mundo católico no quieren salir de este paraguas, que es la institución, y hay una disputa por el control al interior de la institución. Simultáneamente, los históricos han desarrollado un conjunto de estrategias de carácter económico. Entonces, Salinas creía que desde los protestantes históricos podía controlar a los demás evangélicos, cristianos, católicos, etc. Y fue un fiasco y aparecieron una serie de aventureros que decían que ellos eran los que representaban 15 millones de evangélicos, un caso famoso, etc., ¿no? Y nunca pudo concretar una estructura de los evangélicos, como sí existe en España. En España existe la Federación de FERE, algo así, que es la de los y que da cierta legitimidad, podemos decir, al grupo protestante. Ahí no le funcionó el modelo. ¿Por qué no le funcionó el modelo? Porque la mayor parte de los no católicos son pentecostales. Y los pentecostales no tienen en su proyecto el trabajo ecuménico, ¿sí? Sino que cada denominación pentecostal hace su propio juego, ¿sí? Y puede tener 20.000 personas en el país, pero ellos hacen su juego. Y tienen, ahora, hay denominaciones pentecostales que tienen, las más numerosas son las asambleas de Dios, que tienen alrededor de 1 millón de personas en la organización. Y otras iglesias pentecostales tienen alrededor, que son varias, como 20 o 30, de alrededor de 200.000 personas. Pero estamos hablando de 200.000, poniendo 10, ¿no? O sea, de a de veras, ¿no? Porque en el caso de los católicos, solo ponen algo cuando le pasan la charola, ¿no es cierto? Y ahora la Iglesia Católica se está quejando que la iniciativa privada no puso dinero para la venida del Papa. Tampoco pusieron dinero para el santuario a Juan Diego, que está ahí en la esquina de Montevideo y Insurgentes. Y el dinero que pudo haber puesto Carlos Slim en la Plaza Mariana fue cuando le dijeron, cuando él dijo, bueno, dame todo, ¿no? Y entonces yo controlo. Y ahora está el problema que tiene de la delegación con los comerciantes, que le dijeron, salten por ahora hasta que mientras se construyen. Cuando se construyan, ahí va a estar sabroso. Entonces, la propuesta ecuménica, no voy a entrar a hablar si es positiva, negativa, etcétera. Yo soy analista, no soy, no es mi trabajo, no voy a decir cuál es la buena y cuál es la mala, pero sí hay que tener claro que la inmensa mayoría de los no católicos la juegan por la propia y tienen ciertos organismos de coordinación, pero que son exclusivamente para ciertas cuestiones, ¿sí? En esa perspectiva, la organización, podríamos decir, cristiana evangélica más fuerte es la confraternidad de Iglesia Cristiana Evangélica, la confraternice, que un poco
coordina la organización es el doctor Arturo Farel. Pero Confraternice solo se ocupa de cuestiones legales, jurídicas, etc. Y taxativamente no se mete en cuestiones organizacionales internas, pastorales, evangélicas, teológicas, ni nada de esto. Es como una estructura, como un intermediario frente a los otros, ¿no? Confraternice, Varela hizo una declaración muy ecléctica. Algo así como, no voy a meter por patadas con Sansón, pero vamos a ver quién es Sansón. La declaración de él dice muy sencilla. Dice, bueno, la verdad es que han querido varias, la legislación anterior trataba de quitarnos posiciones y nosotros supimos usar esa legislación para posicionarnos mejor. ¿Sí? Confraternice hace 15 años tenía organizada en esa forma peculiar en una asociación civil, tenía 60 ARPs. Ahora tiene, el pastor Varela es apoderado legal de más de 300 ARPs. ¿Sí? Y entonces el otro dice, bueno, pues, y además dice, si me vas a dar si ahora vamos a tener derecho a tener cadenas televisivas, pues los evangélicos tienen enlace y tienen otras cadenas que andan por ahí. Bueno, entonces te voy a exigir que me des televisión pública, etc. O sea, bueno, estás pensando en esta ley darle ventaja a los católicos, pero yo te voy a exigir que me des ese mismo trato y me la voy a pelear, y entonces cambia la ley. O sea, no sé si está claro. La educación religiosa no se mete porque no está tan abierto, pero también creo que el proyecto de Varela es decir, bueno, pues yo me voy a montar, voy a armar los plebiscitos, voy a exigir que tener mi profesor de religión, yo también voy a dar religión, no sé si está claro. Ahora, imagínense el panorama de la escuela pública, ¿no es cierto? Que un día, ¿no?, sacan los niños, y esto tengo una experiencia personal. Cuando yo era niño, yo nací en Argentina, el presidente Perón se le ocurrió poner educación religiosa en las escuelas. Solo duró un año, y entonces yo tendría 7 u 8 años, y entonces ese día nos sacaban los niños al patio antes de entrar a la escuela. A mí me sacaban junto con otro niño y íbamos a una clase que nos iban a dar moral. Si no éramos católicos no teníamos moral, no sé si me explico. Ahora, el grupo de los amorales o inmorales era una cosa desgarrada. Había ateos, no creyentes, bautistas, protestantes, judíos. Quien daba la clase era una maestra de la primaria que era judía, entonces no era una dar educación católica. Entonces, esa hora lo tomaba la subdirectora de la escuela y daba la clase de religión a los niños de la profesora judía. Y entonces, ahora, imagínense ustedes todas las cosas, los rumores y las versiones loquísimas que circulaban, ¿no? Que los que eran segregados y llevados a la clase de moral era porque odiaban a Dios y entonces tenían que, sí, como aliviarlo, ¿no? Etcétera. Bueno, por suerte el experimento duró un año y yo creo que muchos niños de minorías religiosas pueden haber sido afectados. En lo personal, yo tenía la ventaja personal, la redundancia, de que era el mejor alumno del curso, ¿no? Y entonces todos tenían que venir conmigo para que me explicara matemáticas, gramática, etcétera. Entonces no podían pelear. Pero sí, otros niños sí la pasaron bastante mal. Entonces, es agregar un conflicto en las escuelas, bastante rudo, aparte de lo que ya hay, ¿cierto? Porque no es que no haya conflicto en las escuelas. La pregunta es, ¿qué nivel de violencia se agrega? Un nivel de violencia muy, rudo, porque de alguna manera la escuela pública está construida pensando en cierto nivel de construir ciudadanía.
de construir, bueno, de que todo el mundo aprenda a jalar para un lado. Pero resulta que ahí tendríamos una situación que se puede jalar para no sé dónde. Porque, justamente lo que decía aquí, pues podría venir uno y decir, bueno, mi religión es la de los mayas. Entonces yo voy a poner acá un cuate a la religión maya. O yo soy de la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús y a mí me voy a traer acá un pastor. No, y además le van a pagar. ¿Sí? Y entonces el pastor va a dar, y yo soy del MIEP, Movimiento de Iglesia Pentecostal Independiente, otro grupo. Y entonces, no, pues yo también aquí tengo gente, ¿no? Y yo voy a darle clase a estos cuates. Entonces, por eso creo que Varela dice, a ver, ¿cómo la aplicas? Ok, está la jugada de Arturo Varela, que es un hombre bastante inteligente, es, tú no conoces la pluralidad religiosa que hay en este país. Entonces, cuando abra la caja de Pandora, ahí vamos a ver de qué cuero se hace más correcto, ¿no? Más o menos, este es el panorama, ¿no? Entonces, sí, los niveles de violencia pueden haber cosas, decir, bueno, queremos que nos den un canal de televisión abierta, porque solo va a ser Televisa y Biblioteca, que son católicos, y las cosas que dan ahí, la Rosa de Guadalupe, y las mañanitas a la luz, que vamos a cantar de mañanitas a Cristo, y entonces me va a dar otro canal. O sea, entonces, y si no me lo dan, me está discriminando, no sé si conflicto. O sea, los niveles de conflicto pueden ser muy interesantes. Entonces, en ese sentido, mientras que hay un sector de los evangélicos que se pone rotundamente el cambio constitucional, hay otros que dicen, bueno, a ver, ¿no? Como vamos a callar, ¿no? O sea, a ver cómo nos van, ¿no? La situación. Lo que sí creo es que hay, de alguna manera, traer al Papa en este contexto político electoral que ya está bastante, podríamos decir, polarizado, es introducir un nuevo elemento de polarización. Y ahí es donde, pues, ¿cuál sería la mejor táctica? Quizá la mejor táctica sea ninguna, ¿no? Porque en definitiva creo que están esperando que la gente entre en una provocación, etc. Y entonces tratar de generar, si ustedes observan el discurso de Cardenal y de otros personajes, que dicen que los católicos son oprimidos en México porque no hay libertad religiosa, y cosas así, ¿no? No hay libertad. Y entonces uno dice, bueno, ¿y qué más, no? ¿Qué es lo que te falta, no? O sea, y ahí es donde ellos quieren, el mejor éxito sería que salga una columna de ateos irredentos a hacer observaciones maternales, etc., ¿no? Y entonces entrar en una situación de conflicto religioso. Entonces, por ahí la mejor respuesta es ninguna, porque además hay otra cuestión que está vinculada al carisma. ¿Cuánta gente va a mover el Ratzinger? Esta es la otra pregunta. Por eso, no viene al DF, no es un problema de altura, es un problema de altura política, o de estatura política, no sé, porque dicen que la altura del DF le hace mal a la salud, pero el distrito está a 2.240 metros sobre el nivel del mar, ¿sí? Y el Cerro del Cubilete, donde va a dar una misa multitudinaria, está a 2.570 metros sobre el nivel del mar. Yo en matemática era más o menos bueno, pero me imagino que 2.570 es un poco más. O sea, hay más de 300 y tantos metros de diferencia, que eso en altura no es poca cosa, ¿no? Y más para una persona con 80 y tantos años. O sea que entonces, si a uno que tiene 65 te afectan los cambios de presión, no será lo mismo. Entonces lo lleva más alto, ¿no? Bien, o sea, evidentemente, si viniera de tendría que sacarse una foto por cuestiones necesarias de protocolo con las autoridades de la ciudad que han aprobado la ley esta sobre el casamiento de personas del mismo sexo, y etcétera, etcétera, del aborto,
bla, bla, bla. Entonces, ahí está, por más que estos otros hagan buena letra y le regalen 3 hectáreas de la Plaza Mariana y vaya ahí a escuchar al cardenal, inaugurarlo con el libro, etcétera, por más que haga buena letra, creo que evidentemente no es lo que le interesa. Ahora, el Parque Bicentenario, según dicen, tiene capacidad para 400.000 personas. ¿Sí? Esto es un dato interesante porque a ver cuánto juntos. ¿Sí? Hasta ahora, Juan Pablo II hablaba de que juntaba millones de personas. ¿Sí? Que 1 millón acá, que medio millón acá, allá. Yo recuerdo en Mérida, el lugar tenía espacio para 1 millón de personas. Y eso sí era cierto. Lo que también fue cierto es que no juntó gente. Y en la tele salía siempre, tomaban unos ángulos, pero en realidad no juntó más de 100.000 personas. ¿No? Yo estuve ahí haciendo mis cálculos, etc. Y una vez platicando con un miembro del ejército, le comenté eso y me dijo, no, y además, me dijo, a nosotros nos dijeron que hiciéramos una parte de seguridad para 1 millón de personas. Y metimos para 1 millón de personas. Nunca me explico, por supuesto, la cifra de cuántos había ahí protegiendo al Papa de los temibles yucatecos, ¿no es cierto? Pero yo puedo calcular que de esos 100.000, pero 30.000 serían personal de seguridad, que estaban esperando el millón, ¿no es cierto? Y se fueron de acarreados, ¿no? O sea, entonces, por ejemplo, Norberto Rivera tiene más de 30 o 40 personas de seguridad cuando da misa los domingos. Cuando uno va cualquier domingo, les sugiero que se den una vuelta, es edificante, no tiene más de 150 personas, ¿no? Y entonces, y si uno le quita a esos 150, los 30 o 40 de seguridad, a los familiares que irán a acompañar a sus familiares diófanas, entonces realmente la caballada está flaca, ¿no? O sea, entonces este es el problema. Una de las razones por las cuales no vino al DF, aparte de las cuestiones políticas, está que Norberto no le garantiza gente. Ahora, podrá llenar el otro desafío es si puede llenar los 400.000. En Guanajuato más o menos van sobre seguro. Ahora, no se crean que está todo sencillo. Hay un portavoz de la derecha que fue subsecretario de Carlos Abascal. Y dice que, según consulta Mitofsky, en noviembre, finalizando noviembre del año pasado, los resultados en Guanajuato, dice que son increíbles. El PAN tendría 38.3%, Guanajuato, 31.4% el PRI y 6.8% el PRD. Bien, pero sumando esto hay como un 30-40% de indecisos. ¿Sí? Cuando uno lee este tipo de encuestas, tiene que tener claro que los indecisos no existen indecisos, sino que puede ser que en Guanajuato no quieran dar a conocer cuál es su preferencia política. Y ese 38% que dice el PAN, que según la encuesta dice que van a votar por el PAN, también puede ser un grupo de gente que le dio la viola del entrevistado de México, no, sí, quédate tranquilo. De acuerdo a la CONAPRED, permítame comentarles, el área metropolitana de León, Guanajuato, es el área que tiene mayor porcentaje de discriminación religiosa en el país. Y la segunda área en discriminación religiosa en México es el área de Toluca. Son las dos áreas donde las minorías religiosas entrevistadas tienen mayor percepción de discriminación religiosa. Entonces, en realidad, de ahí mi hipótesis de que la venida del Papa es un acuerdo entre dos actores
desesperadas, ¿sí? Y los cambios constitucionales. La Iglesia Católica, que ve que se le está yendo la clientela y que está perdiendo poder, se trata de recuperarlo el poder, y el partido del gobierno, que de acuerdo a todas las encuestas tiene que repechar por lo menos un 13-14% para ganar. Y si no, tendrá que entregar el poder al que le gane, ¿sí? Y tiene que sacar los votos, como explicamos de acuerdo a la geometría electoral, así se llama el artículo se lo tiene que sacar de la franja del centro derecha. Ahora, la teología de la liberación racista. Definitivamente, la teología de la liberación latinoamericana se dio una estrategia muy sencilla, que fue no confrontarse con la jerarquía católica y dedicarse a trabajar en otros espacios. Gran parte de la gente de teología de la liberación está en los partidos de izquierda, ¿sí? Y ocupando posiciones políticas significativas, ¿sí? Dentro del partido de izquierda, no es que se fueron a su casa. Entonces, en definitiva, lo más notorio es, por supuesto, el movimiento por la paz, con justicia y dignidad de Sicilia y Radical y otros que participan del movimiento, que es un movimiento de políticos, o sea, participan mormones y gente de otras propuestas religiosas. Entonces, de alguna manera, creo que, y además, de acuerdo a un estudio que se hizo hace 6 o 7 años, en la comunidad de Iglesia de Base había alrededor de poco menos de 50.000 personas estructuradas y organizadas en la comunidad de Iglesia de Base. O sea, que tampoco es una fuerza que no exista. Ahí tiene su papel, su juego, etc. Y ahora ¿qué sucede? Encontraron una beta que creo que estaría un poco relacionado con esta discusión sobre el amor, etc. Una beta que se refiere a construir formas de existencia razonables en el país, en esta situación. O sea, cómo los seres humanos nos vamos a respetar entre nosotros, ¿sí? Cómo vamos a cooperar, cómo vamos a hacer cosas. Y ahí creo que sí han dado un golpe político, por decirlo de alguna manera, que dejó a la jerarquía de la Iglesia Católica totalmente fuera de juego. O sea, una jerarquía que, si ustedes observan, no se animan a hacer una colecta entre sus feligreses para financiar la visita del Papa, sino que dicen: la iniciativa privada no nos dio dinero, entonces el Papa Estado tienes que resolver el asunto. No sé si está claro. Pero si realmente tuvieran tantos millones, dirían un domingo, bueno, viene el mero, entonces tenerle todo el mundo por su cuerno, ¿no? Y el presupuesto es una cuestión eminentemente política, ¿no? Entonces, si no tienen dinero, lo pone el Estado. Y ahí va lo del diezmo y todo esto. O sea, lo que quisiera hacer la Iglesia Católica es poner un impuesto religioso como existe en Europa, en España, en Alemania, etc., ¿no? Y creo que eso, lo que hay que entender es que la Iglesia Católica tiene un plan a muy largo plazo, ¿sí? Y entonces ya consiguieron lo del 92, ahora les toca la otra, y ahora Estados Unidos. Entonces, el otro problema que tiene la jerarquía es la posibilidad de transformar a la gente que asiste a los santuarios, la Virgen de Guadalupe, Chalma, que usted quiera, San Judas Tadeo, etc., en fuerza social, orgánica, estructurada en la Iglesia. Y hasta ahora no ha podido hacer eso.
Entonces, pueden ir 100.000 personas a charla, pero la institución religiosa no tiene cómo articular esto. ¿Por qué? Porque la jerarquía se ha alejado de sus élites. Y esa es la razón por la cual los padres no socializan a sus hijos en el catolicismo. ¿No? Un poco esas cifras, no hay bautizos, no hay primeras comuniones, matrimonios religiosos. En este momento, menos de la mitad está sacralizado, porque el 14% de todas las uniones vigentes en México son uniones libres, ¿sí? Y de los matrimonios, el 53% por las 3 leyes y el 47% por 2 leyes. Entonces, pero el 53% es sobre el 86%. ¿Sí? Y entonces, en realidad, menos del 50% de las uniones vigentes hoy en día no han pasado por, son uniones libres, no han pasado por, digamos, menos del 46 o 9%, han pasado por una matrimonio religioso. El resto no. ¿Sí? Entonces también hay una pérdida de poder en ese rumbo, y de ahí está este interés en introducir la educación religiosa en la escuela. Eso es decisivo, ¿no? Entonces, el caso de Polonia, yo no lo compararía con el caso de México. Según tengo, Maciel llevó a Benedicto, a Juan Pablo II, a la Casa de los Legionarios en Roma, antes de venir a México en la primera visita. Y le describió que la situación en México era algo así como, que el PRI era algo así como el Partido Comunista Polaco, ¿cierto? Y entonces eran un grupo de horrendos soviéticos, cosas de este tipo. Pero, y un poco esa era la información que tenía el Papa sobre la teología de la liberación latinoamericana, y a partir de eso tomó la medida que tomó, ¿no? El problema es que pronto la única forma de financiamiento que va a tener la Iglesia es a través de un impuesto religioso, porque no tiene dinero, a menos que comience a vender propiedades. Y ahí quienes están en mejor posición son las órdenes y congregaciones religiosas que los diocesanos. ¿Sí? Pero la mayor parte del clero son diocesanos. Entonces ahí están. De ahí la importancia cuando Norberto controla la basílica, porque él se queda ahí con toda la lana. ¿No lo envía al Vaticano? ¿Mande? ¿Qué porcentaje envía al Vaticano? ¿Por qué como cooperación? No, eso es el 10%. ¿De qué logro de San Pedro? El conflicto, por ejemplo, con la Legión de Cristo es que, según mi cálculo, la Legión de Cristo tiene ingresos líquidos, o sea, después de gastos, de alrededor de 4.000 millones de euros al año. ¿Sí? Y el problema es que no entrega 400 millones de euros al Vaticano, sino que da mucho menos y repartía algo así más hasta el mismo el nuevo Vaticano reconoció que daba mordidas. Y esto le daba poder para subir el expediente de uno para otro, etcétera, ¿no? Pero claro, eso es la razón por la cual quien interviene la Legión de Cristo no es el área de institutos consagrados, que sería lo lógico, sino que manda a De Paolis, que es el responsable económico, ¿no? O sea, va sobre la pechuga, ¿no es cierto? O sea, no. Entonces, lo de la religión de los pueblos prehispánicos, como dicen, etcétera, bueno, eso es una propuesta. No digo que esté tampoco ni buena ni mala, es otra propuesta, pero que evidentemente puede, si entraran en este plan, podría la gente decir, bueno, aquí vamos a enseñar lo que sea, no sé si está claro. O sea, en definitiva, si ponen educación religiosa en las escuelas, la gente puede decir, bueno, como minorías tenemos derechos, como cualquier otro, y esto es a mí me va a dar y me vas a financiar, etc.
porque eso es un poco la tirada de pared. Y dice, la quieren así, a ver, ok, ¿no? Por eso decía que la figura con la que vamos al callejón, no, y vamos a ver. Esta es la situación. El problema es que los políticos parten de otra lógica, y es que este es un país católico, y que si tú negocias con los obispos, ya y el resto es borracho. Esto no quiere decir que todos los presidentes mexicanos, todos los años, tienen un desayuno con los evangélicos. ¿Sí? Eso que salió del caso sobre la ropa, etcétera, es como un chisme, no sé si me explico. Realmente, los ejecutivos, el que sea, a nivel estatal, etcétera, tienen reuniones con todas las, y se reúnen con toda la fuerza religiosa. Claro, hay cosas simbólicas más fuertes, cuando, por ejemplo, en noviembre, toda la conferencia del Episcopado Mexicano fue a cenar con Calderón. O sea, evidentemente ahí se hicieron públicos también al Senado. Porque usted no se entera de los desayunos estos del presidente con los evangélicos. Digamos, yo me entero porque conozco a líderes evangélicos y me dicen, así estuvimos, ¿no? El preciso, ¿no? Pero ahí, ¿por qué hicieron público? Porque evidentemente era la forma de, en términos simbólicos, definir un pacto entre el gobierno y la Iglesia Católica. Sí, esto es lo que hay que entenderlo y es público. Pero antes estuvo Madero, el presidente del PAN, negociando. Y una vez que ya hicieron los acuerdos, bueno, sí. Bueno, no sé si creo que más o menos contesté todas las preguntas. No sé si quieren hacer alguna otra. O sea, están por cerrar el estacionamiento. Sobre los intereses de la gente mexicana, que ahora hay de tantas religiones que se han ido manifestando, como cada político nuevo tiene, ya no son católicos como antes, como tú decías, que se iba, María de Moreno iba a la Casa de la Rosa, leí por ahí que esta Josefina, ella le dio a 180 hijos un padre, una cosa así. Entonces, como que ese tipo de, el mismo Andrés Manuel que dicen que no es católico, entonces hay una serie de diferencias ahora en la élite mexicana. ¿Esto cómo influye digamos, en todas sus comunicaciones? Bien. Bueno, lo que pasa es que hay que diferenciar. Lo que pueden ser los comportamientos de apoyar a un candidato a otra. Por ejemplo, el caso más interesante son los libaneses. ¿Sí? Los libaneses son un grupo que debe tener en este momento están alrededor de 150.000 o 200.000 personas, pero además tienen a un sector significativo de las personas que están en la lista de Forbes, más de 1.000 millones de capital, comenzando con Carlos Slim, Carlos Slim, Edu y otros, ¿no? Bien. Entonces, no puede pasar desapercibido. La Unión Maronita de México sacó una carta de apoyo a Mancera en el proceso electoral que hubo ahora, ¿no? Este proceso de selección de precandidatos. Yo no sé cuántos votos se podrán arrimar los maronitas ¿qué son los maronitas? Perdón, son católicos,
local, ¿sí? Pero José Carlos Slim, el profesor católico oriental, la pregunta es ¿cuántos votos le arriman? Yo no creo que, no estamos hablando ya de votos físicos, sino evidentemente es un sector de empresarios que dice, pues con este no va a ir bien. Entonces, otros son más eclécticos, por ejemplo, los judíos estarían dispuestos a hacer una comida con todos, ¿no? Y en general hacen, pero dentro de la comunidad judía existe toda la tendencia. Dentro de las iglesias y de distintas propuestas religiosas hay gente de toda la tendencia. Sí, que esto hay que uno no puede irse con la cinta, ¿no? Mucha gente dice que sus líderes religiosos no tienen por qué meterse en cuestiones políticas. ¿Sí? Ahora, sí es cierto que los políticos cortejan a los líderes religiosos, no solo a los católicos, sino también a los evangélicos, pentecostales, etc. Y que llegan y les dan crecimiento para hacer la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. O lo invitan y lo otro van, a ver qué. Entonces, hasta ahora la única decisión que me llamó la atención fue la de los maronitas, apoyando a Mancera, abiertamente. Porque, bueno, evidentemente para ser maronita hay que ser católico, para ser maronita hay que ser rimanente, es muy raro que un católico de rito latino, de no sería de la vaya y se convierta. Porque aunque tenga San Charbel, ahí en su casa, es simplemente una devoción a San Charbel, pero no es el rito maronita que te tiene que echar una misa en árabe. Si ustedes van a las árabe, hasta donde entiendo. No entiendo árabe, pero hasta donde árabe. Entonces, ahí está la cosa, ¿no? Entonces, ahí habría que ver que sí, la cuestión está bastante variada. Ahora, si apoyan a Mancera y queda Mancera, podemos suponer que un sector significativo de los maronitas no va a votar por el PRI como votaba habitualmente, sino que va a votar por la izquierda. O sea, etcétera, ¿no? Entonces, en realidad, lo que hay es una reorganización de fuerzas de grupos religiosos que habitualmente ponían el dedo para allá, hacia acá. Por ejemplo, un líder ortodoxo cristiano, Chedraui, que hace su cumpleaños, en el 2006 fueron todos los candidatos menos Andrés Manuel. En su último cumpleaños no fue ninguno de los precandidatos, ni Peña Nieto, ni los tres panistas, ni Andrés Manuel, no sé si está claro. Entonces, ¿por qué? Porque evidentemente hay un reacomodo de las élites económicas, ¿no? Y las élites económicas están viendo para dónde van. En esta perspectiva, no es casual que Andrés Manuel, en los sectores de centro, centro-derecha y derecha, tenga un nivel del 18%. O sea que hay como un reacomodo de las élites de estos grupos económicos. Hay otra encuesta que hizo Reforma también muy interesante sobre los indecisos. Y ahí está, salió en un semanario que se llama Enfoque. Ahí está muy interesante, está muy interesante porque los indecisos están en los sectores populares, en los sectores más de clase media que de clase alta y de sectores populares. O sea, los sectores, no importa, me acuerdo los sectores indecisos son más de capas medias y prácticamente toda la gente de clase alta tiene decidido por quién va a votar.
Pero, por ejemplo, hay niveles muy altos de indecisos. O sea, que estas encuestas que salen, que dicen que Peña Nieto ya la tiene amarrada y todo esto, eso solo él se lo cree. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hacen los encuestadores? Quitan los indecisos y le dicen lo que ya están decididos. ¿Sí? Pero la información no es sobre todo el universo entrevistado, sino es sobre los que ya sí están amarrados, para decirlo de alguna manera. Pero, por ejemplo, para hacer una idea de por qué todavía la posibilidad de hacer campaña electoral no está cerrada. En hombres, el 28% de los hombres decidió por quién va a votar, y el 65% no decidió por quién va a votar, y el 7% no piensa votar. En mujeres, el 16% ya decidió por quién votar, y en hombres, el 76% no tiene, las mujeres, el 76% de las mujeres no tienen decidido por quién votar. Y en ese contexto, la mamá del niño que no sé cómo se llama, que me interesa, de Peña Nieto, que dice que hombres obligados, no es cierto que cuida a los hijos, etcétera, sí puede impactar en este sector de votantes de mujeres. Los jóvenes, el 73% de los jóvenes no han decidido por quién votar. Y los de rucos, sí, muchachones como de 50 y más, que es una encuesta, el 64% no decidido por quién votar, y el 32% sí. Entonces, el 73% de los jóvenes, el 15% decidió por quién votar y el 73%. Para que se den una idea de cómo está, que esto no está, eso que diga, no, me la llevo toda, bueno, ¿no? O sea, soñar no cuesta nada. En ocupaciones, los empresarios, el 56% no está decidido, los 63% de los profesionistas, bla, 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 bla. Las amas de casa, 78%. O sea que no se parece a la. Y en las clases sociales, el 27% de la media alta, 73% no decidió por quién votar. Y eso está más o menos homogéneo. Ahora, en la centro derecha, el 77% está indeciso, etc. No voy a seguir alcanzándolo, ¿no? En religión, el 71% no está católicos, no decidió por quién votar, y el 75% de los evangélicos tampoco tienen decidido por quién votar. Y sin religión, ahí el 64% no sabe por quién votar y el 23% dice que sabe, y el 13%, dice, el 3% de los sin religión dice que no va a ir a votar. Nadie lo sabe. Es una encuesta hecha con 1.515 entrevistas de adultos en 32 universidades federativas con un nivel de confianza del 95% y un margen de error de 2 puntos altos. O sea, que esto quiere decir que hay entre los que ya decidieron su voto el 62% de diferencias y el 35% dice que son lo mismo. ¿Sí? Y entre quienes están indecisos el 42% de diferencia y el 52% dice que son lo mismo, ¿no? O sea, etcétera. No lo voy a cantar, se debe estar todo. Pero en definitiva, esta es más o menos la situación y les agradezco